Muy buenos días, 12:10. Hoy martes, vamos a decir, teñido de marrón. Nos hemos despertado o nos fuimos yendo poco a poco con el día gris y hemos amanecido marrón. Va a ser hoy el color, dicen que hasta el miércoles. Bueno, si no sigue lloviendo así, no creo que pase nada. Ese marrón es un poquito también el que vemos un poquito en la sociedad, donde no hay al final mucha luz al final del túnel a toda la situación que estamos viviendo. Y hoy vamos a tener dos partes en el programa. Una primera, vamos a tener una entrevista con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Buenos días, Rocío. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Ella nos va a hablar de la situación macro. Vamos a profundizar luego en la parte final un poquito sobre la cuestión del crudo. Y luego la segunda parte, pues trataremos de ver también un poquito cómo están las noticias más relacionadas con la macro. Hablaremos un poquito de cómo está el DAX, el SP, etcétera. Meteremos un poquito también de educación financiera, que viene bien. Pues, Rocío, está claro. ¿Cómo lo veis en Cobas? Pues, Sergio, la verdad es que, como todos sabemos, estamos pasando por una situación muy complicada actualmente, pues con todo lo que estamos viviendo de Rusia y de Ucrania. La verdad es que ya no solamente a nivel económico, a nivel geopolítico, sino también a nivel humano, ¿no? Toda la cantidad de pérdidas humanas que por desgracia está sucediendo, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir, al final estas cosas, estos conflictos bélicos, por desgracia, no es la primera vez que suceden. En los mercados sí que es verdad que está habiendo pues cierta volatilidad a raíz de todo esto que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que también un poco a similitud de lo que sucedió con el COVID. Al principio, pues oye, con todo el estallido de la pandemia, pues vimos... lo veíamos todo muy negro, muy oscuro, mucha incertidumbre, los confinamientos que hubo, etcétera, pero al final las cosas, bueno, pues por suerte o por desgracia, acaban pasando, ¿no? En cuanto a los mercados, esas volatilidades que te decía que veníamos viendo con los conflictos bélicos, que no es la primera vez que sucede, pues hay esos vaivenes, pero luego vienen las fuertes recuperaciones, ¿no? Pues lo hemos visto con la guerra de Crimea, de Afganistán, del Golfo, es decir, que siempre los mercados acaban recuperándose, ¿no? Y dicho esto, como inversores, pues bueno, la verdad es que encontramos muy buenas oportunidades. Hay compañías que sí que es verdad que reaccionan pues cayendo, reaccionando de una manera negativa ante lo que está sucediendo. Y eso, por ejemplo, en Cobas nos da la oportunidad pues, de invertir en algo que ya estaba barato, aún todavía más barato, ¿no? Y luego compañías que de por sí que bueno, se están beneficiando pues por lo que está de la situación, de lo que está sucediendo, y lo están haciendo muy bien, ¿no? O sea que bueno, dentro de lo que cabe de esta tristeza que nos está tocando vivir a todos, pues la vida sigue, todo continúa, y como inversores la verdad que tranquilos. Dentro de esos posibles escenarios que vosotros manejáis, se hablaba en verano del año pasado de que podríamos llegar a esta inflación. Luego parecía que no, ahora se está volviendo a esa situación, pero digamos que al igual que cuando el COVID, cuando hablamos antiguamente, voy a decir antiguamente, tampoco es que remontarnos a la Edad Media, ¿no? Pero cuando hablamos antiguamente ocurría un solo hecho, digamos que alteraba lo que era el mercado. Y es que ahora estamos viviendo muchos a la vez. El problema es ¿a cuál ponemos el primero en la lista? Es decir, ¿COVID lo mantenemos o ya ha pasado a ser prácticamente el último? Tenemos la inflación, que ahora vamos a decir que está luchando por ese número uno con Rusia. Está complicado saber exactamente qué tiene que ir pasando y no dejarse llevar, sobre todo a la hora de invertir, por tantos acontecimientos. Exacto, sí, la verdad es que sí. Y como bien dices, o sea, al principio yo creo que el debate se centraba, Sergio, en si hablábamos de una inflación más estacional, transitoria. Oye, pues los bancos centrales no se tenían por qué preocupar de subir tipos inyectando esa oferta monetaria al mercado con esas políticas monetarias y fiscales expansivas que, bueno, pues que llevaron a cabo antes y después de la pandemia, ¿no? Pasaba el debate de ser si era temporal o más de carácter estructural, es decir, oye, la inflación ha venido para quedarse, o realmente ahora que, bueno, pues como bien decías, los rumores, se empieza a rumorear de si realmente nos encontramos ante una situación de esta inflación, que yo creo que, bueno, para los oyentes y para
recalcarlo, no es otra cosa que la combinación de un estancamiento de la economía, de la actividad económica, junto con una situación de inflación, ¿no? Y esto quizás, normalmente esto sucede cuando hay un aumento abrupto del precio de las materias primas que desencadena en ese estancamiento de la economía y propiciado fundamentalmente por un estancamiento de la oferta, un crecimiento menor de la oferta o directamente que hay una oferta menor a la demanda, ¿no? Y esto quizás, nos hace recordar un poco la situación que se vivió en los años 70 con la gran crisis del petróleo en el año 73, cuando, al final, tuvo lugar el embargo de Oriente Medio a Estados Unidos en represalia por su apoyo a Israel, ¿no? Esto desencadenó un aumento en el precio del petróleo, en consecución, pues al final lo que sucedió es que aumentó mucho los costes energéticos, las compañías se vieron penalizadas con despidos, estancamiento de los salarios, etcétera. Y eso propició una situación de estaflación en el sentido de una inflación que llegó en Estados Unidos al 13,5%, junto con una subida de tipos que llegaron hasta el 20%, ¿no? Entonces, ¿estamos o no ante una situación de estaflación? Pues la verdad que no lo sabemos, quizás es un poco prematuro todavía afirmarlo, pero bueno, el riesgo quizás existe, ¿no? Sí, porque aquí hasta hace poco yo quizás era de los que creía que no iba a suceder, es decir, que íbamos a seguir, no sé a comparación con otros países, pero sí que íbamos a seguir muy lento, muy a cuentagotas, tragándonos unos precios muy altos, pero claro, el hecho de que de repente venga Putin y todo el ecosistema de materias primas, porque no es que afecte solamente al petróleo, afecta a la agricultura con el tema del trigo, al níquel, incluso la arena también, etcétera, para el inmobiliario. Es decir, ha venido a remover todo. O sea, no hay solamente una parte que digas, bueno, es el crudo como en 1973, más o menos nos podemos defender. No, está afectando a todo. Hemos visto ayer ya que empezaron con los piquetes de las huelgas de transportistas y lo que no puede, y seguramente cuando a veces se habla de esta inflación es estancamiento, pero sube los precios, pero también sube los salarios. Aquí en España eso ya de que suban los salarios, ahí es quizás donde quiebre esa teoría. Sí, sin duda. Además, es lo que decías tú, o sea, está subiendo el precio de las materias primas, pero agravándose por la situación de Rusia y Ucrania. Es decir, que esto ya venía sucediendo, ese aumento de las materias primas, que como bien dices, se agrava al final. Sobre todo en Europa, somos muy dependientes tanto del gas como del petróleo ruso. Algunos países en mayor medida, como por ejemplo Alemania, que depende incluso hasta el 60%. Pero bueno, lo que decías en la situación con todo el aumento de las materias primas y en relación a la inflación, yo creo que como inversores lo que tenemos que tener claro es sobre todo definir una estrategia de inversión clara, es decir, dentro de los diferentes tipos de activos en los que un inversor puede invertir. Por ejemplo, la renta fija en una situación de estaflación no es, desde luego, la mejor opción. O sea, obtendrías incluso hasta rendimientos negativos perjudicados y todo por la inflación, ¿no? Y dentro de la renta variable, pues hay que tener también en cuenta que no todo... O sea, hay diferentes tipos de compañías. Por ejemplo, las que están más ligadas a crecimiento, compañías de estilo growth, se pueden ver perjudicadas en este escenario, ¿no? Al final, el hecho de que se estanque la actividad económica implica menores ventas, menores márgenes y, por tanto, pues esa ralentización que, combinado con esa inflación, la capacidad de generación de caja a futuro, que es por lo que se les va a valorar, el valor es menor, ¿no? Lo importante es lo que decía, estar protegidos ante esa inflación, y es lo que hacemos en Cobas. Tenemos una cartera, la verdad que bastante equilibrada, una cartera bien defensiva ante esta situación de inflación, de compañías, pues por un lado, ligadas a las materias primas de petróleo y de gas, que tenemos un porcentaje, la verdad, que bastante elevado en ello, porque al final se defienden muy bien, es decir, es una cobertura natural ante la inflación, ¿no? Luego también compañías pues que tienen una capacidad de fijación de precios, es decir, que son capaces de trasladar ese aumento de precios al cliente, que también tenemos en cartera un porcentaje bastante elevado de este tipo de compañías. Y luego, pues oye, compañías que se defienden por sí solas por su propia características o naturaleza del negocio. O sea que lo importante es estar protegidos, Sergio, ante esta situación. Y sobre todo una cosa que has dicho anteriormente, que tener liquidez
entre comillas, hoy en día es para estar agradecido. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, cae el mercado, caen muchas compañías que no es que sean malas, sino por ese movimiento general se ven arrastradas. Exacto. Y es buen momento, incluso entiendo en Cobas, que si eso luego hablaremos de alguna, donde os beneficia a vosotros, porque si habéis entrado ya en su momento a buenos precios, aunque ahora estén por debajo, vamos a decir que ahora hay una pérdida latente, etcétera, vosotros no miráis de hoy para mañana, vosotros miráis a largo plazo, que es donde está la fortaleza, ¿no? Que es lo que muchas veces desde Coba decís, que para vosotros una cosa es especular y otra cosa es invertir. Entonces, en este caso, también dentro de los sectores, el otro día cuando estuvo tu compañero, nos habló nos habló de una compañía que tenéis de defensa militar en Reino Unido, con Babcock. lo cual, que lo que da a entender es que vosotros invertís con independencia de cómo estén los ciclos económicos. Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, al final es independientemente, para empezar, de qué sector. Es decir, vamos a invertir en compañías donde realmente vemos que ofrecen pues unas ventajas competitivas, sostenibles en el tiempo, que son muy buenos negocios, gestionados por un buen equipo directivo y que, bueno, pues por alguna razón están infravaloradas. El mercado las está infravalorando, ¿no? Independientemente de qué sector nos encontremos. Y ahí es donde invertimos realmente. Cuando íbamos a hablar también, te iba a preguntar un poco por esa subida que posiblemente haya mañana de bancos centrales, que ahí, entre comillas, vosotros, claro, si suben los tipos de interés, hemos hablado un poquito de renta fija, tenderán a subir los bonos un poquito a largo plazo, los que estén más a corto, ya sabemos que están empezando a caer, que creo que ayer hubo cierta caída, etcétera. Ahí vosotros, entre comillas, posiblemente con estas compañías os estáis defendiendo porque os estáis aprovechando, en este caso, aunque no quede bien, pero por la situación. Es decir, en la de defensa, como tenemos, luego vamos a hablar de una de petróleo, ahí os beneficia. Y eso es lo que hay que entender al final como inversor, que hay que quitarse lo que ocurra en el mercado y aquí estamos para intentar ganar dinero, ¿no? Efectivamente. Además, que es lo que comentábamos al principio, hoy es un conflicto bélico, hace 2 años estalló la pandemia, es decir, que al final, por suerte o por desgracia, cosas en el mercado van sucediendo, estas volatilidades van apareciendo y lo que hay que hacer es aprovechar esos momentos de caída. Por ejemplo, en nuestro caso, si ya de por sí compramos barato, pues oye, son oportunidades que el mercado nos da para comprar aún más barato, ¿no? Algo que sé que vale mucho más a futuro y que generan caja hoy y que sé que van a seguir generando caja a futuro, ¿no? ¿Crees que a los clientes, a los inversores, la cuestión de que hay que tener paciencia y aguantar, que son inversiones a lo mejor a 3, 5 años, dependiendo, entiendo, de la tesis de inversión por la que habéis entrado en cada compañía, ¿es fácil hacerle entender eso? ¿O ya pensáis que va habiendo un cambio quizás y el inversor ya viene estudiado y entiende dónde se mete, o todavía hay que seguirle soltando el mando? Bueno, a ver, yo creo que hay de todo, ¿no? Es decir, hay inversores que realmente pues, creen que al final la inversión a largo plazo, el value investing, es su principal alternativa de inversión, porque realmente es así, o sea, te beneficias de cara a futuro, ¿no? De esta infravaloración que el mercado se está generando, pues de cara a futuro te acabarás aprovechando, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, además desde Cobas lo hacemos, tenemos Value School, que realmente, pues oye, hacemos esa divulgación financiera a toda la sociedad. Estamos muy comprometidos con ello, de que realmente hay que liberarnos de la mente de que el ahorro, asociar el ahorro al depósito, a mi banco de toda la vida, yo de aquí no lo muevo, que yo tengo aquí mi dinero y sé que lo tengo. Eso al final te acaba empobreciendo, o sea, y más pues con este escenario de inflacionista que veníamos comentando, ¿no? Eso al final el dinero pues va perdiendo ese poder adquisitivo y nos haremos más pobres. Por eso nos gusta hacer y vamos a seguir haciéndolo desde Cobas, y ya no solamente desde Value School, oye, pues desde Cobas mismamente, pues con todas las píldoras Value, todo ese esfuerzo, ese ejercicio que hacemos desde relación con inversores y también con ayuda del equipo de inversión, pues de hacer ver a la sociedad de que realmente hay que ponerse manos a la obra y poner nuestro dinero a trabajar, ¿no? Sí, en ese sentido
en este caso yo como seguidor de Value School, etcétera, la labor que lleváis haciendo desde que empezasteis hace 5 años. Exacto, sí, en 2017. Aproximadamente, es de las pocas cosas serias que hay donde puedes Sin encontrar buen material con muy buenos profesionales, porque allí van gestores no solo de Cobas, van también de otras gestoras, de otras sociedades de valores, y eso al final acaba nutriendo. Y luego dentro esto ya también es un mensaje, es decir, tenéis una tesis de inversión en distintas empresas. Hoy vamos a hablar un poquito por encima de Cosmos, que es una de crudo. Y es muy interesante esos vídeos porque mostráis cómo se tiene, entre comillas, sin entrar quizás en la parte cuantitativa, pero sí en la parte cualitativa, que yo pienso que muchas veces casi es más la importante la cualitativa que no la cuantitativa, porque los números, bueno, pueden encajar a veces de una forma o de otra, pero si el negocio no atrae, no hay, aunque yo pienso que haya unos números detrás muy consistentes, es muy complicado invertir. Exacto, sin duda. La verdad es que sí, lo que dices tú, los números al final es lo que sustenta la tesis de inversión, sin duda, ¿no? Pero desde luego creo que con estos vídeos, con estas píldoras y con este ejercicio tan bueno que estamos haciendo, pues llegamos de una manera, la verdad que yo creo que bastante natural, ¿no? Y sencilla, de conceptos pues básicos de lo que está sucediendo, poner al día a los inversores de lo que está sucediendo, también adentrar, quizás hay algunos un poco más técnicos, pues como bien decías, pues tesis de inversión, compañías, etcétera, pero en general, ya te digo, hacer ese ejercicio que es muy bonito, la verdad, que nos gusta mucho y aprendemos todos muchísimo también. Y ya para aprovechar que vamos a terminar, para todos los que nos estáis escuchando, la voy a preguntar por el petróleo, por el crudo. ¿Cómo ven desde Cobas un poquito la situación? Porque hemos visto que ha caído bastante el crudo. Bien, es verdad que se hablaba de que Irán podía ser, entre comillas, su sustituto. Yo creo que está a años luz todavía de lo que puede producir uno y otro. ¿Cómo lo veis en Cobas? Un poquito. Sí. Si creéis que va a estar por debajo de los $100 de aquí, no mañana, sino en unos meses, y que ahí se mantenga, o que todavía va a seguir alto. A ver, con el precio del petróleo, la verdad es que, bueno, como todos sabéis, al final se negocia por contratos de futuros, ¿no? Entonces, por estos contratos de futuro es un acuerdo entre dos partes en el que el comprador y el vendedor pues acuerdan comprar y vender el crudo a un precio y a una fecha determinada, ¿no? Entonces, el precio se va a establecer pues en función a oferta y demanda, pero sí que es verdad que es muy, muy dependiente de incertidumbres, de volatilidades, de lo que pueda suceder, como por ejemplo está sucediendo ahora con Rusia y con Ucrania, ¿no? Entonces, venimos de una situación en el sector por ejemplo, el 2014 hubo un exceso de producción de petróleo por parte de los americanos, el shale oil, el fracking. ¿vale? El fracking, exacto. Entonces, la OPEP, en respuesta a aquello, pues hizo aumentar su producción para mantener esa cuota de mercado, ¿no? Eso hizo que el precio pues se hundiera. Desde los $100 pues pasó a los $50. En 2016 pues terminó en torno a los $30, ¿no? Entonces, de por sí, el petróleo pues es un combustible fósil que sin duda pues no ha estado de moda en todo este tiempo, ¿no? Pues por un lado, por la transición energética, pues por el apoyo a energías verdes más limpias, pues por ejemplo, energías renovables. Todo esto ha hecho pues que las compañías dejaran de invertir en el sector. Entonces, venimos de una sequía de inversión en el sector del petróleo, que es nuestra tesis de inversión en compañías petroleras y gasísticas, ¿no? En Cobas, por esta falta de inversión. Es un sector, además, que es muy intensivo en capital, se necesita invertir, fundamentalmente por la tasa de declino. Hay un 4 o 5% anual que se va reduciendo esa producción y se necesita invertir. Entonces, es un poco pues como lo vemos, es decir, es el hecho por el cual invertimos en compañías tanto de transporte y almacenaje de gas y de petróleo, las cuales se están viendo beneficiadas ahora por todo lo que está sucediendo, y también productoras y exploradoras de gas y de petróleo, ¿no? que le afectan directamente al precio, ¿no?
¿Dónde vemos nosotros este precio? Pues la verdad es que no lo sabemos. O sea, sin duda, a estos niveles, desde luego, no se va a mantener. De hecho, ya ha bajado la tensión de los 130 y pico, 120 y algo que venimos. Estamos ya en $100. Por un lado, Estados Unidos, pues con todas las sanciones a Rusia, ha prohibido ya esa importación de petróleo ruso. Y por otro lado, la OPEP está animando Occidente a la OPEP a que aumente esa producción de petróleo. Y eso hará, pues sin duda, que vaya rebajando el precio. Sí, bueno, estamos viendo ahora cómo Venezuela va a ser el mejor amigo de, sí, de Estados Unidos. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Recordar que tenéis toda la información en la página web de Cobas Assets Management, que tenéis Value School también, incluso la propia página web de Cobas donde tenéis vídeos excelentes. Vamos a hacer una pausa y volvemos ahora.